Hemos llegado al sermón 4 de la serie de sermones, tiempos peligrosos. Y hoy terminamos con la temática que hemos venido tratando, el salvado y la iglesia, que está bajo un ataque feroz del maligno. En el sermón pasado, del cual esta es la continuación, les hice ver a ustedes verdades que son bastante significativas. Quiero poner un poquito de contexto para poder terminar con 4 observaciones que son importantes que ustedes no solo las escuchen, sino que las comprendan y la puedan desarrollar, vivir en sus vidas. Y no sea totalmente esto un discurso, como lo dice la palabra del Señor, linda canción, pero voy a seguir viviendo igual. Yo hice observaciones bastante importantes, muy significativas, y quiero destacar los logros del maligno, porque está consiguiendo cosas. Él tiene una misión, la ha venido desarrollando durante toda la existencia humana. Logros significativos como lo que hizo ahí en el Edén. A nuestros primeros padres los engañó. Y ellos cometieron un gran error y lamentablemente hay un concepto que se ha venido replicando en la historia de la humanidad y es muy lamentable, la desobediencia. La desobediencia es por la cual Cristo vino, para corregir la desobediencia. Si una persona dice que es salvado, debe de ser una persona obediente. ¿Están de acuerdo con eso? Obediente. Satanás, el maligno, tiene una misión, la viene desarrollando por siglos. Específicamente Juan 10:10 lo afirma. Él dice que él es Satanás, es el que vino para matar, hurtar, mentir, destruir. Y tiene 2 buenos aliados, porque no trabaja solo, tiene aliados. Un aliado es el sistema mundanal y otro aliado es nuestra propia carne. Ellos 3 están intentando y están teniendo logros significativos. Debemos de entender lo siguiente. Escúcheme bien. Debemos de entender lo siguiente, que el peor enemigo es nuestra propia carne. Por eso el consejo del apóstol dice claramente, es un imperativo, dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Porque si vives conforme a la carne, ¿sabe cuál es el resultado? Te vas a morir. Si vives conforme a la carne, moriréis. Más la otra opción es esta. Más si vives por el Espíritu y haces morir las obras de la carne, entonces viviréis. Algo complejo en eso. Súper simple. Porque la Escritura es bien simple. Los complicados somos nosotros. Los que no queremos oír, queremos mantenernos en la porfía. Y con un gran riesgo, el cual es pasar la eternidad donde está el rico, donde está Judas. Toda gente que tuvo la oportunidad por la palabra de poder enmendar su rumbo, pero no quisieron. Lamentablemente el maligno y el sistema mundanal que está bajo el poder está realizando ataques que son feroces en contra de nosotros los salvados, en contra de la iglesia, y está teniendo logros que son muy llamativos, muy significativos. No es nuevo. Si tú conoces tu Biblia, vas a encontrar allí en el capítulo 1 del libro de Job, vas a encontrar de que él tuvo allí logros bastante significativos.
enfermedad, destruyó la propiedad privada, rompió las relaciones matrimoniales. Logros significativos del maligno. Entonces tú tienes que hacer una comparación y venir a la época contemporánea y vas a encontrar exactamente lo mismo. La frase que está instalada en el sistema globalismo o en la agenda globalista propiciada por el Foro de Davos en Suiza dice claramente: en el año 2030 nuestro objetivo es el siguiente: vas a ser pobre, no va a haber propiedad privada, pero vas a ser feliz. Y la gente lo cree. ¿Por qué decimos que en esta época el maligno está teniendo logros significativos? Porque en medio de lo que ha venido haciendo, por ejemplo, en medio de las prohibiciones de congregarse, las prohibiciones de orar, las prohibiciones de cantar. Hablé en el sermón pasado sobre la instalación ya del lenguaje inclusivo. Ya la gente prácticamente está cambiando y literalmente, por ejemplo, el próximo mes es el mes de la madre. El lenguaje inclusivo dice: no, ya no le tienes que decir madre. Tienes que cambiar ese lenguaje, ese es un lenguaje arcaico, prehistórico. Por lo tanto, vamos a quitar del lenguaje de toda la sociedad que la gente se diga: voy a celebrar a mamá, voy a celebrar a papá. Y lo están consiguiendo. Entonces todo eso tiene un dividendo. Es que las celebraciones de personas tan importantes como mamá, papá, hijos, prácticamente ya casi es un tema olvidado en la sociedad en la cual vivimos. Todo está distorsionado. La verdad, la ciencia, son logros de él, del maligno. Todo está distorsionado, la verdad, la ciencia es totalmente anticientífica. Han tenido resultados magníficos. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás quitaron la patria potestad de los padres. Ampliaron la institución del matrimonio. Ahora tú te puedes casar con cualquier cosa considerado matrimonio. La destrucción de la familia. Ya la temática de la adopción de niños por parte de 2 hombres, de 2 mujeres, es algo común, muy común. Son los logros del maligno. Y la iglesia así está, calladita y de brazos cruzados. ¿A quién le importa? Estaba leyendo sobre una nueva ley que existe, aprobada por ley. Hoy los reclusos que se consideran que son género femenino pueden pedir ser trasladados de una cárcel de género masculino a una de género femenino. Y tienen que cumplir porque es ley. Los logros del maligno. Y en medio de todo esto estamos nosotros. Está la iglesia, está su matrimonio, está su familia, están sus hijos. La escritura es precisa y si hay algo que yo pido, es que estudien su Biblia. ¿Lo hacen? La gran mayoría no. La gran mayoría no. ¿Se acuerda usted que yo les conté una historia que cuando los arameos planeaban destruir a Israel, entonces el profeta Eliseo era informado por medio del Espíritu del Señor el lugar, hora, momento en donde iba a ocurrir el hecho, y él iba donde el rey y le decía: rey, no vayas por ahí. Escúchame bien. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana. No desconozcan las artimañas de Satanás. Tiene estrategias desarrolladas en hombres
que para engañar a la gente, ellos manejan con astucia las artimañas del error. Eso es lo que hace el sistema mundanal. Artimañas. Saben cómo hacerlo. Estaba yo haciendo un análisis sobre la condición de lo que estamos viviendo. Finalmente mi conclusión, que es parte del final del sermón, fue: Dios es tan bueno que está haciendo todo esto, o permitiendo más bien todo esto, para que los individuos definitivamente vuelvan en sí y corran a encontrarse con Él. No lo hacen. No lo hacen. Entonces, Él nos recomienda a nosotros, que hoy sabemos que hay estrategias que están engañando con mucha astucia, son todas artimañas de error. Pero a nosotros nos dice: sigan la verdad en amor, crezcan en todo aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo concertado y unido entre sí por las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad que se les ha encargado a cada miembro. Y entonces todos reciben un crecimiento porque se han ido edificando en amor. Es la palabra. Entonces no encontramos ambivalencia, no encontramos distorsiones, no encontramos ánimos no propicios para el desarrollo integral. Pero quienes no entienden esto han caído debido a que las prohibiciones de cierres de iglesias, y entonces lo que ocurrió y lo que está ocurriendo, sigue ocurriendo todavía, es que las personas quedaron sin el alimento espiritual. Muchos no pudieron y no han podido todavía expresar su fe junto a sus hermanos. Me llamaba la atención que la educación cristiana ya no está presente. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, Ya lo he escuchado de varias personas que he tenido que brindar la ayuda pastoral. ¿Por qué? Porque el ministerio de visitación a los enfermos hoy no se realiza. ¿Sabe por qué? Por miedo. Por miedo. La gente no visita a los enfermos. ¿Sabe por qué? Por miedo. Lamentablemente son cosas que están ocurriendo y hoy muchos ministerios no sabían antes, no saben ahora cómo usar los medios de comunicación. Yo en mi país, junto con mi familia, muchas veces mis hijos desde pequeñitos, recorríamos las calles de la ciudad predicando el Evangelio. Hoy no se puede, pero tenemos un gran medio. Se llaman medios de comunicación. Escribí un artículo hace pocos días atrás. Ustedes lo leyeron, la gran mayoría de ustedes lo leyó. El hecho de usar las redes no tanto para, aunque es lindo hacerlo, comunicar tu relación o tu cumpleaños o tu ida allá a la montaña o cualquier cosa, pero también que sea una prioridad poner allí el mensaje de la palabra del Señor. ¿Lo hacen? Muchos quedaron sin la relación y lamentablemente, estoy hablando de los logros del maligno, son significativos, se dejan ver en la vida de las personas. Definitivamente, muchos inmaduros que no tuvieron relación, abandonaron la fe y lamentablemente, ¿sabe lo que significa eso, abandonar la fe? La Biblia es clara en eso. Lea usted la carta del apóstol Juan. Dice, cuando abandonan la fe se transforman en apóstatas. Esto es muy importante. Por eso, la importancia de esto. Nadie os engaña en ninguna manera. ¿Por qué? Esta es una gran señal. Es una gran señal.
Que nadie nos engañe de ninguna manera, porque estas cosas que están ocurriendo y que están siendo una evidencia, pero muy categórica, dice que antes que venga el Señor vendrá la apostasía y se va a manifestar las personas que viven en el error, el verdadero hijo de perdición, el cual, ¿qué es lo que hace? Se opone y se levanta contra todo aquello que se llama Dios, iglesia, ministerio. Todo esto está ocurriendo y son logros muy significativos en la vida de las iglesias. Está ocurriendo entre los mismos miembros de iglesias, muchos se atacan, se produce separación y una de las cosas más significativas es que se produce la separación de la comunión de los santos y la asamblea de los salvos. Así fue que por ello muchos desaparecieron junto con iglesias, ministerios, matrimonios, familias, porque ya no volvieron. Definitivamente no volvieron y nunca más van a volver. Si tú miras el índice de estadísticas en el tema del divorcio, hay una alta estadística de divorcio. ¿Por qué? Porque entraron dos personas a un lugar donde nunca habían estado juntos, estuvieron horas que antes, en la mañana se iba uno a su trabajo, el otro se iba a su trabajo, se juntaban alrededor de las 4 o 5 de la tarde, tenían un momento de a lo mejor comer juntos, después cada uno hacía lo que tenía que hacer. Pero ahora se metieron todos al hogar, a la casa, y allí no supieron cómo vivir la vida porque no saben, no conocen, no entienden lo que es el matrimonio, no saben lo que es una familia funcional. Y allí es donde también la iglesia, ahora, en este logro significativo del maligno, pasó a ser la iglesia una opción más. Entre muchas opciones que hay, el día domingo, aparte de ser el día del Señor, también para muchos hoy es el día del béisbol, el juego de fútbol del hijo, el estreno de la película, el cumpleaños de una tía que ni conozco, el día de ir al parque, el día de ir a la playa, a la montaña, o simplemente es el día de quedarme durmiendo en la casa. Los logros del maligno. Tal vez usted no lo vea acá, pero usted tiene que estar pensando en que tiene que cumplir una misión. Y ese es el terreno, pantanoso, arena movediza, que está ocurriendo ahí en el mundo. Cada una de nuestras posturas en esta congregación son todas posturas en defensa del Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros somos heraldos, somos atalayas de la verdad. Todas nuestras defensas deben ser defensas basadas en la palabra del Señor. Es como la misión o la visión que tenemos. Dice, todas tus determinaciones, lo que tú intentes hacer, tiene que tener un fundamento bíblico. Algo muy categórico. Esta es una afirmación bíblica. Nosotros, los cristianos conservadores, predicamos la sana doctrina. Eso es lo que hacemos. Nosotros apoyamos la ley. Nosotros apoyamos el orden. ¿Por qué? Porque es bíblico. La palabra del Señor así lo enseña. El respetar a las autoridades es un mandamiento ordenado por Dios. Así lo dice, sujétese toda persona a las autoridades porque no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. Pero aparece un gran detalle. Y aquí es donde nos transformamos en verdaderos rebeldes al sistema mundanal. Aquí es donde debemos de definitivamente formar nuestro carácter para poder estar firmes cuando venga el momento más difícil para la iglesia que, déjame decírtelo, va a llegar. ¿Por qué nosotros no estamos de acuerdo? A pesar de que la Escritura nos dice que debemos de someternos. El sometimiento tiene que ver con voluntariedad y con cooperación. No estamos cooperando contra las leyes nefastas que están dictando los gobernadores ateos, contumaces, inmorales. Tenemos, como tú bien has escuchado, leyes de muerte. Su lógica no está basada en la verdad. Provocan un daño irreparable a las personas. Por eso que estábamos hablando de que Arkansas hizo un gran logro
al prohibir este absurdo de estar inyectando a los niños hormonas bloqueadoras de la pubertad para que cuando llegue el momento de definición, donde forman identidad entre los 2 y los 18, no sea conjugable la fisiología, y allí es donde se paran frente al espejito que dicen, y dicen, yo creo que soy hombre, pero me siento que soy mujer. Viene el cambio de género. Ataque feroz al salvado, a la iglesia. Han ideado planes que los están desarrollando. Las iglesias están siendo infiltradas. Pastores y líderes progresistas han declarado una guerra feroz contra nosotros, pastores conservadores que predicamos la sana doctrina. Por ello, al final de este sermón 2, 3, 4, en donde he estado hablando sobre el ataque feroz hacia el salvado y la iglesia, al final de este sermón tengo que decirles, el diablo, el mundo, nuestra propia carne es un adversario al cual debemos de vencer. Él vino a nosotros, estoy hablando de la salvación, verdadero salvado. Él vino a mi vida para darme vida y vida abundante. No cualquier cosa, una vida abundante. Por eso quiero recordarte y enseñarte 4 cosas que quiero que queden en tu corazón. Espero que así sea. El mes de enero enseñé 5 cosas que deseé quedaran en tu corazón. La una es que debes de entender que tomar determinaciones significa vivir una vida disciplinada, pelear contra la tentación, trabajar en equipo y tener siempre la mirada puesta allí, en el lugar donde vamos a recibir nuestros premios y nuestros galardones. Son cosas que hemos ido aprendiendo y que tú debieras de saberla y debieran de conformar tu carácter para poder vivir la vida cristiana. Por eso quiero enseñarte 4 cosas que, por favor, quisiera que puedas guardar en tu mente y en tu corazón para poder enfrentar esta dura batalla feroz. Se ha levantado contra ti, se ha levantado contra tu matrimonio, se ha levantado contra tu familia y se ha levantado contra tu iglesia. Primero, esto es categórico. Dios es soberano. Soberano. Eso no tiene cambio. Dios es soberano. ¿Qué estamos diciendo? Frente a esto que está ocurriendo en este ataque feroz contra el salvado, la iglesia, la comunidad, el mundo entero, Dios está por sobre todo. Él tiene el control de todo, está en conocimiento de cada detalle de esta agenda demoníaca. Él sabe todo. Sabe todo. No hay nada oculto. Aquí no se ha producido ninguna alarma en el cielo. Ellos no andan buscando un plan B para solucionar este gran problema, porque este es un gran problema. Si tú analizas, y quiero respaldar lo que estoy diciendo, con una historia bastante interesante, una historia. El libro de Hechos, que es la historia de la iglesia, la constitución de la iglesia, con la presencia del Espíritu Santo, nos da una gran enseñanza respecto a la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Fíjate que este concepto no todos lo entienden. Yo en mis clases he evaluado y he preguntado sobre que definan la soberanía de Dios y lamentablemente no hay una claridad respecto, pero es bien simple. La soberanía es Dios por sobre todo, en control de todo, en conocimiento de todo. No hay nada que Él no conozca. No hay nada que Él no sepa de lo que está pasando. Permitido por Él, sí. ¿Para qué? Para que definitivamente cambiemos y dejemos de vivir como hemos venido viviendo, sino que ahora definitivamente vivamos la vida cristiana como a Él le agrada y como Él lo estableció. Entonces, Hechos 4:23 al 30 nos recuerda y nos enseña claramente que la soberanía de Dios es por sobre todo, tiene control de todo y está en conocimiento de todo. Allí está la historia de la iglesia y allí se cuenta lo siguiente. Se cuenta que un día los creyentes tuvieron la necesidad frente a una problemática que estaban viviendo de pedir confianza y pedir valor a Dios. Estaban viviendo días bastante complejos.
Y entonces ocurrió lo siguiente. Estaban detenidos los apóstoles y de pronto fueron puestos en libertad. Y lo que hicieron fue lo siguiente: vinieron a los suyos, a su iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y entonces ellos, al escuchar esto que está ocurriendo, todos los ataques significativos del maligno, lo que está haciendo con la cultura, la educación, la política, la economía, todo lo que está haciendo, entonces ellos alzaron unánimes, escúchame bien la palabra, tú la conoces, unánimes. ¿Sabes lo que significa eso? La unanimidad. Dice que allí en el aposento alto estaban todos unánimes. Es decir, el sentir de todos era unánimes. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Hay cosas que están ocurriendo, hay leyes que se están dictando, hay un sistema mundanal que está imperando. Bueno, ahora es cuando la unanimidad debe de surgir. Y debe de surgir para poder alzar nuestra voz a Dios y decir, escucha bien lo que ellos dijeron. Ellos dijeron lo siguiente en su oración, mira cómo parten, dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Todo. Yo estaba pensando y hemos estado estudiando durante este tiempo el tema del Pentateuco. Y en el tema del Pentateuco acabamos de comenzar y estamos iniciando a conocer el Pentateuco, o más bien el libro de Génesis, desde dos perspectivas que nos van a ayudar mucho. Y yo me alegro por mi propia vida que está recibiendo un impacto enorme de lo que enseña la Biblia, pero estoy muy agradecido al Señor que puedo enseñarles a ustedes las cosas que son necesarias que tú conozcas. Y en el libro de Génesis ahora estamos entrando para entender mejor la soberanía de Dios, porque en el libro de Génesis, mirado desde una perspectiva divina, allí está el registro maravilloso del Dios soberano. Tenemos que entenderlo, si no vamos a vivir así, a tientas, y no vamos a saber qué es lo que está pasando y cómo podemos nosotros comportarnos en medio de esta sociedad pecadora. Entonces ellos oran y dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste todas las cosas. Y dice aún más, un conocimiento de la Escritura, dice, por boca de David tu siervo, tú también dijiste, haciéndonos preguntas, dice, ¿por qué miran el mundo y ven al mundo todo amotinado? ¿Por qué la gente comienza a pensar cosas que no tienen sentido, cosas vanas? Y allí se reúnen, dice, los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno. ¿Para qué? ¿Para qué se juntaron? ¿Quiere que te lo diga en idioma entendible? ¿Para qué se juntaron allí en el foro de Davos, en el Fondo Monetario Internacional? ¿Para qué? ¿Para qué se junta la Organización Mundial? ¿Para qué se juntan las organizaciones del mundo? ¿Para qué se juntan los grupos de poder? ¿Saben para qué? Dice, se juntaron los príncipes contra el Señor y contra su Cristo. Es decir, se han levantado contra nosotros, la iglesia. El último gran bastión a destruir es la iglesia. Pero nota esta historia, es extraordinaria para que tú tengas y contemples cómo operar, cómo vivir, qué es lo que tienes que hacer en este tiempo. Y entonces se unieron todos ellos contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo incluso. Cuando dice el pueblo de Israel está haciendo una alusión aquí a lo que estamos diciendo. Se unieron pastores progresistas para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira la oración. Es interesante, recuérdala. Y ahora, Señor, mira lo que están haciendo, mira sus amenazas. Se han levantado contra nosotros y mira lo que piden. Mira lo que piden. Esto es muy importante. Cualquiera podría decir, piden protección, sácanos de aquí, llévanos a tu gloria. No, ellos piden lo siguiente y es muy importante entenderlo. Ellos están pidiendo lo siguiente, concédenos a nosotros la iglesia, que nosotros podamos hablar, mira la palabra, que podamos hablar con denuedo
tu palabra. No están orando para escapar. No están orando para estar escondidos. No están orando para dejar de congregarse. No están orando para simplemente cerrar las Biblias y estar allí escondidos. No, están hablando y están orando para que el Señor les dé las ganas, el deseo de querer predicar con denuedo la palabra. Mientras nosotros predicamos la palabra, lo que va a pasar, Señor, es que tú hagas sanidades, señales, prodigios. ¿No se acuerdan de la historia de los arameos que venían y se pusieron ellos envalentonados y dijeron, vamos a destruirlos? Y entonces el profeta oró al Señor y le dijo, ponlos ciegos. ¿Se acuerdan en Sodoma y en Gomorra, en todo este mundo de inmoralidad, cuando llegaron los ángeles del Señor y entraron allí y se envalentonaron y estaban allí en la puerta y querían botar la puerta y querían tener relaciones sexuales con los ángeles? Oró y ellos dijeron, ponlos ciegos. Bueno, aquí está lo mismo, son los mismos principios. Ayúdanos para que en este tiempo de complejo podamos hablar tu palabra, y mientras nosotros hablamos tu palabra, lo que va a ocurrir es que tú vas a extender tu mano y van a ocurrir milagros en el nombre poderoso de Jesús. Cuando hubieron orado, ¿sabe lo que pasó? El lugar donde estaban reunidos tembló. Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y salieron por las redes sociales a hablar con denuedo la palabra del Señor. Y no solo el cumpleañito, la fiestecita, que la playita, que la montañita. Con lo lindo que es. Recuerda, Dios es soberano. El Dios al cual tú sirves es soberano. Segundo, y esto nos compete a nosotros. Si decimos que somos salvados, recién acabo de tener una clase de 45 minutos donde expliqué esto. Debes de entender, segundo, que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Eso somos. Y tú tienes que entender lo siguiente. Tú puedes mirar la sociedad y tú debes de saber que existen muchos tipos de sal. Tenemos la sal atea, la sal mormónica, la sal católica, la sal budista. Pero nosotros somos la verdadera sal. Si no, nunca cantemos, nunca más somos el pueblo de Dios. Hay un pero realmente interesante, muy importante. Y a mí son cosas que me preocupan. Yo quisiera estar como... El apóstol Pablo un día estuvo 9 horas. Yo también en mis clases de violencia doméstica he llegado a estar 8 horas con alumnos enseñando. ¿Por qué me preocupa? Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender y tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Debemos de saber ¿qué es ser sal? ¿Cómo llegaste tú a ser la sal? ¿Y qué es lo que tienes que hacer siendo la sal? Si uno no entiende eso, entonces no va a operar como tal. Va a creer que todo lo que está haciendo es lo correcto y te vas a encontrar con una gran sorpresa. O se van a encontrar, mejor le hablo a ellos, se van a encontrar con una gran sorpresa. ¿Saben cuál es la sorpresa? Es que un día se van a presentar delante del trono de Dios, el trono blanco, no el trono de Cristo,
sino que se van a presentar frente al gran trono blanco y allí van a decir, los que creían que eran sal de acuerdo a criterios humanos, y van a decir: Señor, nosotros en tu nombre predicamos la palabra, nosotros echamos fuera demonios, nosotros sanamos a los enfermos. La respuesta del que conoce si verdaderamente eres una sal verdadera le va a decir: no os conozco, de dónde seáis hacedores de maldad. Terrible, ¿eh? Por eso la importancia de conocer lo que verdaderamente somos, cómo llegamos a ser y qué es lo que vamos a hacer siendo sal. El desconocimiento de todo esto es lo que ha logrado esto, que es tan significativo, los logros del maligno. Personas todavía están allí, están ahí en las casas. A mí me dijo una que antes venía acá, me dijo: ay, pastor, yo no voy al templo, pero... ¿y dónde vas? Oh, sí, yo voy al parque a caminar con mi marido, yo voy ahí al mall, yo voy a mi trabajo. O sea que en el trabajo, en el mall, en el parque y en la casa del Señor. ¿Sabes tú que la casa del Señor es el lugar más seguro? Es como una ciudad de refugio. Las ciudades de refugio fueron diseñadas, contempladas para que la gente huya escapando de la maldad, del pecado, de todo. Y aquí me siento seguro. En la casa del Señor. Entonces, debido a que la gente no entiende todo esto que está claramente enseñado en la palabra, y entonces las personas dentro de las iglesias no saben qué y cómo ser sal y luz. Solo repiten lo que les dijeron. Y allí es donde el maligno logra cosas significativas. Cuando la gente no sabe las cosas, entonces lo que ocurre con la sal es eso. Hace que tengas este tipo de expresiones. No, yo no voy a la iglesia, pero sí voy al trabajo, yo voy al mall, yo voy al parque, me junto con los amigos. En la iglesia tengo este comportamiento y allí en el otro lugar tengo otro comportamiento. Horrible. Allí fue en donde el logro del maligno, porque la gente no sabe quiénes son. Hace que la sal que dicen ser se vuelva insípida, sin sabor. No influyen a nadie, no hacen que otros se conviertan al evangelio. Si la sal se vuelve insípida, es decir, que no tiene sabor, ya no sirve para nada, sino simplemente para ser echada y pisoteada. O si también lo otro es que si la sal se queda allí en el envase cerrado y no cumple su función, tampoco sirve para nada. Decimos que somos luz y que somos una luz que está encendida, pero una luz que está encendida no se esconde, sino que busca dónde alumbrar, dónde brillar delante de los hombres, dónde las personas pueden ver tu vida, tu testimonio y pueden ver tus acciones y finalmente glorifican a Dios. Tienes que entender lo siguiente: vivimos en una época que está en oscurantismo, están en tinieblas. Y aquí es donde viene algo que es muy significativo. Ocurrió con los hombres que se fueron. Lo significativo es lo siguiente, y lo dice la Escritura: este mundo en oscurantismo no nos merece. No merece gente como nosotros. Y como no merece gente como nosotros, porque es un mundo inmoral, ateo, incrédulo, no es digno de hombres y mujeres como nosotros. Hombres y mujeres, los cuales llegará el día en que Él nos sacará de en medio de esta sociedad maligna. Dios es soberano. Tú eres sal y eres luz. Y si eres sal y si eres luz, debes de preocuparte de conocer la verdad. Yo te pido, por favor, no creas a la mentira, no creas a la falsedad de la ciencia falsa, la medicina falsa, los gobiernos y políticos falsos, los medios de comunicación falsos, pastores falsos, maestros falsos. Debes de conocer la verdad para detectar la mentira. ¿Te acuerdas del ejemplo del banquero o del que va a trabajar al banco? Que no le pasan el dinero falso, sino que le pasan el dólar bueno. Entonces él hace contacto con él, lo mira,
De tal modo que inmediatamente cuando recibe un dinero falso, su tacto ya lo identifica. De la misma manera nosotros, si conocemos la verdad, nos daremos cuenta inmediatamente lo que es mentira. Ya sabes esto. Tú sabes que Satanás es padre de mentira. Por eso que es importante conocer la verdad. Esto nos permite que cuidemos nuestro corazón, ya que nuestro propio corazón es engañoso. Más que todas las cosas, el corazón es lo más engañoso que hay. Por eso que el mandamiento del Señor es este. Claramente dice, hijito mío, dame hoy tu corazón. Dios es soberano, somos sal, somos luz. Y no le creas a la mentira. Hay mucha mentira. Escribí un artículo hace algún tiempo atrás. Lo entregué para que ustedes lo lean a través del WhatsApp. Se llamaba La generación post-verdad. Hoy en día todo es mentira. Finalmente, déjame decirte lo siguiente. Te dije 4 cosas. Dios es soberano, tú eres sal y luz. No le creas a la mentira. Y finalmente, esto es muy importante, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Sabe cuándo se pierde el miedo? Está en la Biblia. Dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor, el miedo lleva en sí castigo. Y el que anda con miedo, no te lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. El que tiene miedo, en él no se ha perfeccionado el amor. Por eso que vive con miedo. Todos deben de recordar la frase de Eliseo a Giezi. Le dice, ¿cómo le dice? No temas. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Por eso la importancia de conocer la Biblia. Él dijo, mira, yo puedo pedir, ¿a cuántos puede pedir para venir a destruir a este pequeñito grupo? El 1% de la población mundial tiene engañado al 90%, el 5% que somos nosotros estamos intentando convencer al 90%, de ese 90%, no, de ese 5% hay 4 que ya definitivamente se entregaron al ocultismo y quedamos un 1% tratando de decir estas cosas y decirle a la gente, Dios es soberano, eres sal y luz. No creas a la mentira, ni tampoco tengas miedo. Me encanta lo que le dice al profeta Isaías en su época. Tienes que conocer la historia de Isaías. Fíjate que Isaías vivió a las 11 de la noche de la historia de una nación. A las 12 venía el cataclismo. Y él a las 11 de la noche, en el reloj de la historia, Dios, frente a todo lo que estaba ocurriendo allí en la sociedad en la cual vivía, Él le dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te da la fuerza. Yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El miedo puede ser tu mejor amigo o puede ser tu gran enemigo. Cuando uno se encuentra en una situación como en estos días, en medio de un ataque feroz a la fe, a su matrimonio, a su familia e incluso a su físico, hoy en día tienen todos miedo. ¿Y a qué hora me vacunan? Todos con miedo. El miedo es una fuerza paralizante que lo va a conducir al miedoso, lo va a conducir hasta las profundidades de la oscuridad.
Pero para el que no tiene miedo y confía en Dios, el miedo lo va a impulsar hasta alturas insospechadas. Mi consejo para ustedes, en vez de paralizarse por el miedo, use el temor como un medio para confiar su vida al Señor. Que el miedo y el ataque feroz del maligno, sus grupos de poder, lo haga volver la mirada y dirija sus pasos a Dios, ya que Él es el único que provee de seguridad. Si no, borremos de la Biblia ese salmo que dice: en el momento del temor, alzaré mis ojos a los montes, de allí vendrá mi socorro. No, uno tiene que estar convencido. Estamos viviendo a horas de la salida de la tierra. Yo no sé si usted todavía no se convence. Hace mucho rato que yo les enseñé y dije: hermano, vivan en función de esto. Vivan en función de que el último paso que vas a dar es ser glorificado juntamente con Cristo. Si uno no vive así, entonces va a vivir intimidado. Él prometió estar con usted. Así dijo. Así dijo. Todo es Biblia. Dijo: mi espíritu estará con ustedes hasta la consumación de los siglos. Palabras del Señor. Sino que también, fíjate que en el proceso del miedo, Él nos va a guiar. Así lo dice el tan conocido Salmo 23. Dice: cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿por qué tener miedo? Hace pocos días atrás miramos el ejemplo de Jesús. Me dejó una gran lección en el tema del miedo. Es muy significativo. Él enfrentó la cruz con seguridad, sin miedo, con dolor, con su cuerpo lacerado, pero no tenía miedo, porque sus expresiones en la cruz son de un hombre que tenía seguridad. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente: porque cuando Él aprendió y reconoció la seguridad que está en Dios, lo que Él miró allí en Getsemaní, lo que Él vio en el momento cuando se sometió a la voluntad de Dios, en ese momento Él miró y vio. ¿Sabes lo que vio? Vio la tumba vacía. Vio la tumba vacía. Él siguió mirando y miró que se estableció un grupo de hombres valientes que iban a llevar adelante el discipulado. Y vio que se levantaría una iglesia poderosa con hombres verdaderamente valientes. Y Él miró su ascensión al cielo y se vio allí sentado junto a la diestra del Padre. ¿Por qué no crees entonces que Dios es soberano? ¿Por qué no practicas el ser sal y el ser luz? ¿Por qué le crees a la mentira? Porque estás lleno de miedos y temores. Déjame recordarte algo al final. Quiero recordarte que Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes y los incrédulos encabezan la lista de los que van al lago de fuego. A mí me encantan las historias, lo dije el jueves. Conozco una historia de un cambio pero extraordinariamente interesante, de hombres realmente cobardes. Cuando Cristo fue atrapado, Él dice: nadie estaba conmigo. Y Él llegó a la cruz solo. Y después resucitó, pero antes de llegar a esa instancia y de separarse de sus muchachos valientes, les dijo: vayan a la montaña y espérenme allí. Y los cobardes incrédulos se fueron, unos al mar, otros camino a Emaús. Y Él vivió toda la experiencia de la muerte y la resurrección. Y cuando resucitó, los fue a ver y los encontró. Y los encontró a unos caminando para Emaús, se paró al lado de ellos y les contó la historia extraordinaria del Antiguo Testamento.
Qué bueno que se devolvieron y se hicieron valientes y crédulos. Dejaron de ser cobardes. Posteriormente se fue rápidamente allí al mar, y en el mar allí los miró que estaban allí, los desobedientes, los incrédulos, los cobardes, mentirosos. Y entonces los llamó y les dijo lo que siempre les había dicho: sigan mi recomendación, tiren la red allí al lado que corresponde. Y cuando él menciona ello, entonces uno de ellos, que era más afín a la relación pero cobarde, le dice: es el maestro. Y el mentiroso y el hipócrita nadó y llegó allí a los pies del maestro, y el maestro no lo increpó, pero sí le entregó esta responsabilidad. Ahí está la iglesia. Sirve. Tiene que haber una transformación en este tiempo peligroso, en donde el enemigo se ha levantado con poder. Y según lo enseña el apóstol, todo el mundo está bajo el poder del maligno, pero nosotros no, porque nosotros entendemos, creemos y sabemos que Dios es soberano. Somos la sal y la luz de este mundo. Nosotros no creemos a la mentira, creemos a la verdad, y somos valientes y vamos allí al frente como hijos del Rey. Que Dios les bendiga. Dios es soberano. Ustedes son la sal y la luz. No le crean a la mentira. Y por favor, no tengan miedo. Muchas gracias por ayudarnos a entender la realidad al final de la jornada que nos ha tocado vivir. Los logros, Señor, significativos del maligno son simplemente el cumplimiento de aquello que tú dijiste. Y es algo que se hace evidente en la iglesia a nivel mundial, que cuando aumente la maldad, el fervor, el amor de muchos se va a enfriar. Señor, ten misericordia de nosotros, que nunca se termine el deseo ferviente de poder servirte y amarte con todo el corazón. Que no haya, Señor, nada de aquello que estamos oyendo que haga que el amor, Señor, disminuya. Que nada de lo que ocurra, Señor, que hoy hemos explicado tan gráficamente, sea razón para que cuando tú vengas, como dice tu palabra, no encontrarás fe en la tierra. Ayúdanos, Señor, y vuelve a nosotros el fervor para orar, el fervor para cantar, el fervor para estudiar tu palabra, y el fervor, Señor, que debemos de manifestar cuando nos miramos, cuando nos encontramos, mayormente cuando estamos en tu santuario, Señor, lugar elegido para la adoración y la alabanza. Bendice la vida de la iglesia y llévanos con bien durante esta semana, Señor, que ya comenzó, y que podamos, Señor, usar aquello que durante la semana que pasó aprendimos, poder desarrollar la sabiduría de lo alto, la cual es pura. Y si alguno tiene aún falta de sabiduría, la recomendación fue: pídela a Dios, el
cual dará abundantemente y sin reproche. No nos juzgará, sino que está esperando esta expresión. Señor, ayuda mi ignorancia, ayuda mi falta de fe. Bendice mi vida con tu verdad. Sin reproche y abundantemente se nos será dada. Llévanos con bien, Señor, y alienta la vida de la iglesia. Te lo pido, creyendo que tú lo vas a hacer, porque pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Salvador, y hoy también Señor de nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor.